El Líbano anteriormente era considerado la Suiza de Oriente Medio, por su fuerte sector bancario y la espectacular vista de sus valles rodeados por montañas. Durante siglos, el Líbano ha sido un refugio para una consistente población cristiana que ha dejado una huella indeleble en el país y en la región. La República del Líbano, que tiene una población de 4,3 millones de habitantes, está situada sobre la costa oriental del mar Mediterráneo, entre Israel y Siria. El territorio incluye 225 kilómetros de costas, valles asombrosos y regiones montañosas de cimas nevadas que proporcionan una importante sobreabundancia de agua en la que, de lo contrario, sería una árida región medioriental. La economía libanesa se alimenta en primer lugar del sector de los servicios y del bancario, que representan el 70% del Producto Interior Bruto. La industria del turismo ofrece una amplia variedad de atracciones, desde playas soleadas, espléndidos panoramas en sitios históricos, hasta las únicas zonas chiíes del mundo árabe. En los últimos años, el conflicto de la vecina Siria, las convulsiones internas y la crisis económica mundial han tenido consecuencias negativas en el Líbano, que ha trabajado duro para reconstruirse tras años de guerra y desórdenes. Más de la cuarta parte de la población vive aún por debajo del umbral de la pobreza. La herencia del Líbano se remonta a los primeros testimonios de la humanidad. Diversas culturas como la fenicia, la griega y la romana dominaron la región en el transcurso de los siglos. Tras formar parte del Imperio Otomano desde principios del siglo XVI, el Líbano se convirtió en protectorado francés tras la Primera Guerra Mundial, consiguiendo la independencia en 1943. Los primeros años después de la independencia se vieron coronados por una gran prosperidad económica. El destino del Líbano, por desgracia, empezó a cambiar en 1967, tras la afluencia de casi 500,000 de palestinos a raíz de la guerra árabe-israelí. Las tensiones han aumentado, mientras que el delicado equilibrio del poder político ha comenzado a modificarse como resultado de los refugiados musulmanes y del aumento de las campañas armadas de los palestinos contra Israel. En 1975 estalló una guerra civil entre una coalición de grupos cristianos y las Fuerzas Unidas de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, aliadas con los drusos de izquierda y las milicias musulmanas. La guerra civil duró hasta 1990 y provocó 120,000 muertos y otros tantos heridos. Casi 900,000 personas, la quinta parte de la población antes de la guerra, se desplazaron o emigraron. Las fuerzas sirias ocuparon el Líbano hasta el 2005, provocando posteriores fracturas e inestabilidades, incluso el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. En julio de 2006, Israel y Hezbollah, potente grupo militante islámico chií y partido político, emprendieron una nueva batalla mortal de 34 días en el Líbano y en el norte de Israel. Actualmente la guerra civil siriana está atravesando las fronteras del Líbano. Los enfrentamientos entre partidarios y opositores del régimen sirio amenazan con arrastrar al país en la guerra civil vecina. Además, el constante flujo de refugiados tiene el alarmante potencial de desestabilizar una vez más el frágil país. Según los funcionarios libaneses, en el país hay casi 1,5 millones de refugiados sirios. El Líbano tiene un sistema político particular. Su democracia confesional distribuye el poder político e institucional de modo proporcional entre las comunidades religiosas, sobre la base de los datos del censo. La presidencia está reservada a un cristiano maronita, el primer ministro es un musulmán suní y el portavoz del parlamento un musulmán chií. Pero no se ha llevado a cabo ningún censo desde 1932 y los grupos musulmanes, viendo que su número crece, han pedido un cambio en la representación que refleje su proporción en la población, hoy aumentada. Esta tensión está en la base de la mayor parte de los conflictos internos del Líbano. Los cristianos representan casi el 14%
Los cristianos representan casi el 41% de la población total, los sunníes el 27% y los chiíes el 27%. Están después los drusos, que representan casi el 5% de la población. El Líbano sigue liderando Oriente Medio en lo que respecta al respeto de la libertad religiosa. Los grupos de creyentes organizan sus propias escuelas y asociaciones y propios tribunales. El país tiene una tradición de coexistencia y de tolerancia, evidente en lugares como el santuario de Nuestra Señora del Líbano, fuera de Beirut, donde se puede ver a muchas mujeres que llevan el típico velo islámico, que acompañan a sus familias a rendir homenaje a la Virgen María. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo había arraigado de forma permanente a través del asceticismo de San Marón. Su comunidad ortodoxa de monjes predicaba el evangelio en los campos libaneses y sirios, creciendo gradualmente en fuerza y número. En el siglo VIII los monjes se habían trasladado con sus seguidores a las remotas montañas del Líbano, donde permanecieron en relativo aislamiento durante siglos, hasta la época de las Cruzadas. En el siglo XII, la Iglesia maronita consolidó su propia comunión con la Santa Sede. Uno de los santos más venerados en Oriente Medio es San Charbel, un monje maronita y ermitaño libanés. Hoy se atribuyen muchos milagros a su intercesión y es conocido en todo el mundo por su devoción a la oración. Actualmente la Iglesia maronita siria representa el 21% de la población cristiana del Líbano, seguida por las comunidades de los greco-ortodoxos, de los armenios, de los greco-católicos y por otras confesiones cristianas. Durante siglos, los cristianos libaneses han construido la sociedad civil, llenando la distancia entre las diversas religiones de la región. Hoy el pueblo libanés está presionado con la crisis de los refugiados sirios. La Iglesia Universal está ayudando a sus hermanos y hermanas en lo que puede en ese momento difícil, aunque la tarea a menudo supera sus posibilidades. Se calcula que en el país hay ahora casi un refugiado sirio por cada 6 ciudadanos libaneses. En este periodo de incertidumbre, cada vez más cristianos piensan en emigrar por el empeoramiento de la situación económica y las tensiones sectarias entre chiíes y suníes. Hoy, la supervivencia y la continuidad de los cristianos en el Líbano necesita un reforzamiento. Dans le monde de globalisation, il faut que le chrétien reste toujours le levain. En este mundo cada vez más globalizado, nuestro cristianismo debe permanecer para ser la levadura en este pan medio oriental. Debe seguir siendo, como dice el Evangelio, como la sal de la tierra aquí en Oriente Medio. Da significado de vida, acompaña la historia. Sin él, las raíces de la cristianidad serán minadas. On est en train de saper les racines du christianisme.